Es una 8 y 9. Horrible número impar. Ahí está. Que si es par, está mal. Si es impar, también está mal. Preciso, Vamos a... Buenos días a todos. Empezamos la clase de siempre repasando lo que vimos el viernes. ¿Se acuerdan algo de lo que vimos el viernes? Risk 5. Risk 5. Bien, Ana. Empezamos a ver el ISA del Risk 5. Lo primero que les conté son características generales del ISA. Por ejemplo, que es un ISA abierto, que es un ISA gratuito, que es un ISA nuevo y que es un ISA modular. O sea, el nuevo significa que aprende de los errores y de los aciertos de todos los que vinieron antes. Que sea abierto significa que cualquiera lo puede ver, modificar o sugerir modificaciones en realidad. Gratuito significa que para usarlo no hay que pagar licencias, o sea, es mucho más barato comparativo, o sea, para usarlo para hacer el procesador, estamos hablando. Entonces no tienen que pagar licencia para escribir código para ARM. Acá es para fabricar procesadores, uno no necesariamente tiene que pagar la licencia. Y es modular en el sentido de que está pensado para ser todas como piecitas de rompecabezas, en el sentido de que cada uno pueda armar un procesador con las piecitas de rompecabezas que quiera, con los módulos de instrucciones que necesite, que vaya a usar. Entonces, de esa manera permite armar un amplio espectro de procesadores, desde lo más barato hasta lo más caro o completo, si lo quieren ver así. ¿Qué más vimos? Que está definido como para 32 bits, tanto como para 64 bits. O sea, la dimensión del ISA es independiente del ISA. Inclusive hay una base también de 128 bits, pero no está muy utilizada todavía. El núcleo base obligatorio, entonces se llama RB32I, que ese es el que vamos a ver nosotros en la materia. Así también hay como la base está definida también para 64 bits, hay un RB64I. La I viene de integer, de enteros. Entonces todo lo que es manejo de enteros, números enteros, es lo que constituye la base, dice. Y siempre, por más módulos que ustedes tengan y lo elijan usar, siempre tiene que haber una base. ¿Claro? Entonces, por eso nosotros vamos a ver el módulo obligatorio. Además de eso, tiene un montón de extensiones estándar. ¿Se acuerdan cuáles eran las extensiones estándar? ¿Las letras? SU. No. C. Eso era otra cosa que te voy a preguntar después, ¿qué pasa? La G la agrupaba toda. La G las agrupaba todas, que eran A. A, M, M, E. no, F y D. F y D, bien. Ah. Está bien, pero por lo menos supo dónde buscar y dijo, ah, le puse con la S y la U. Eran M, A, F, D para multiplicar, instrucciones atómicas, instrucciones de punto flotante, y una extensión de la C para instrucciones comprimidas. Estas son todas las que son estándar. Además hay extensiones no estándar, todas las letras del abecedario, y además permite hacer extensiones personalizadas. Entonces ustedes pueden escribir su propia instrucción y después eventualmente implementar. Al definir las celdas de memoria de RB32I, digo que tiene 32 registros de propósito general. Esto está definido por el ISA. El tamaño de cada registro está definido por la base. Entonces, como este es RB32, tiene 32 registros de 32 bits. ¿No? Pero siempre RB64 también tiene 32 registros de propósito general. ¿Se entiende? Lo que va a cambiar es el tamaño de los registros, pero la cantidad es la misma. Es una arquitectura de tipo load store. ¿Qué significa una arquitectura de tipo load store? Son dos stores, una relación de memoria. Perfecto, Pablo. Solamente las instrucciones load y store son las únicas que tienen permitido acceder a la memoria. ¿Ah? Y además tiene el registro 0 siempre igual a 0, cableado a 0. ¿Por qué tienen el registro 0 igual a 0? Porque es muy usado. Porque es
porque según estadísticas previas es la constante 0 es la constante más usada. Entonces, tenerlo después en un registro nos facilita muchas cosas y es más rápido. Luego de ver la celda de memoria, les conté los formatos de instrucción. Los formatos de instrucción, Facundo. SU. ¿Sí? Dale. Para ahí. No levanta pistas. RISU. Toda la cabeza. Ahora sí, ponele. Que son formatos para. El formato R era para las instrucciones normalmente aritméticas que trabajan con registros. Definía 3 operandos en los registros. El formato tipo I definía una constante inmediata, era para todas las instrucciones que usaban una constante inmediata, que eran varios tipos. El formato S, ¿se acuerdan por qué era el formato S? Esto. Muy bien. Solamente para las instrucciones store, que era casi igual al I. ¿De acuerdo? Porque también utilizaba una constante, pero la idea de la diferencia entre el formato S y el formato I era que el formato I tiene un registro destino, el formato S tiene 2 registros fuentes. Entonces, los diseñadores decidieron mantener los campos para los registros para facilitar una posterior decodificación. Entonces, los registros fuentes de acá están ubicados en los mismos lugares que en el formato tipo R. Y el registro de destino del I está ubicado en el mismo formato, en el mismo lugar que el registro de destino del tipo R. Entonces, necesariamente, lo que hacen acá en el formato S es la constante, la parten en 2 pedazos. ¿Se acuerdan? Después estaba el formato tipo U, que la característica era que tenía una constante más grande. ¿Se acuerdan cuántos bits tenía la constante de los formatos tipo I y S? 12. Y 20 la otra. Vean, están despiertos, pues. Qué bueno, están listos para el quiz. Son los lugares que tú estás. Claro. Parece sí. Parece, chicos. Re bien. Parece que tienen que tomar un más seguido, digamos. No. Además, hay 2 formatos adicionales, que son el B y el J. B era una variante del S, J era una variante del U. La única diferencia era que la constante estaba corrida un bit. ¿Para qué? Para permitir que los saltos salten más lejos. ¿De acuerdo? Siempre, por supuesto, la constante sigue siendo de 20 bits en el formato J y de 12 bits en el formato B. Todos los formatos son de longitud fija, 32 bits. Esto está definido por ELISA. Vamos, no por el formato, sino que las instrucciones son de 32 bits. Si ustedes manejan RB64i, las instrucciones son de 32 bits también. No son más grandes las instrucciones. Los campos son regulares, ya les comenté, y tiene mucho espacio para crecer. ¿Cómo es que genera mucho espacio para crecer? ¿Algunos se acuerdan? Y el miércoles también. Porque aprovechan que tiene espacio en algunos formatos para agregar los campos función. ¿Qué son los campos función? Como una especie de ampliaciones del opcode. Les permite manejar un opcode fijo para ciertas instrucciones, grupos de instrucciones, y mediante los campos función ampliar las posibilidades del opcode. De esa manera, a pesar de tener un formato de longitud fija, al utilizar, digamos, ciertos bits libres que les quedan, pueden superar una limitación del formato de longitud fija y tener posibilidades de ampliación. Está el opcode secundario, cuando hay espacio, por supuesto. Y después que les conté, cómo más o menos terminamos un poco la clase. Les mostré una diapositiva donde estaban, no las 47, pero casi todas las instrucciones del RB32. Y, primero, 47 es un número bajo, ¿sí? Es un número manejable. Y casi todas se las mostré en una diapositiva. O sea, el hecho de poder poner todas o casi todas las instrucciones en una sola diapositiva ya llama la atención. Y además, según pregunté, según me dijeron ustedes, más o menos se entendían todas. Eran instrucciones relativamente sencillas. Había algunas que otras raras,
para el manejo de constantes y cosas así, pero no eran cosas muy estrambóticas, o sí. Eran simples y la idea va a ser hacerlas rápidas. Siempre optimizando el caso más común. Entonces, ¿qué pasaba? A veces había una instrucción, había pocos saltos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estaba pensado, la idea es hacer más rápido el caso más común. Entonces ves saltos por igual y saltos por distinto. Y había creo que uno más, o dos más. Pero bueno, y todas las otras condiciones ya las vemos después. ¿Entiendes? O sea, que los casos más comunes los hagamos lo más rápido posible. Si no, usamos dos instrucciones. Con la constante pasaba lo mismo. Tenemos instrucciones o maneras de cargar constantes chicas rápido. Y si hay constante más grande, bueno, dos instrucciones, ya hablamos cómo hacer. ¿Está claro? Lo único adicional que tengo es que, gracias a un comentario que hizo Jero, ¿te acuerdas en el comentario que dijo, ¿qué pasa ahí con la constante en los formatos? Me tengo que ir muy para atrás. Acá. En esto, ¿se acuerdan? Dijo, che, pero 131.12 lo muevo un bit a la derecha en los formatos B, se me va a 33 bits, ¿cómo es la historia? Me di cuenta que esta diapositiva tiene un error, de hace 5 años, que lo daba por obvio yo, y evidentemente nadie se había dado cuenta hasta que llegó Jero, pues bien ahí, que es una pequeña, digamos, discrepancia, con grave de error, por supuesto. Pero acá, por ejemplo, en este formato, la constante, que es de 12 bits, dice bits 11.0. ¿No? Porque son los bits 11.0 de la constante, de 12 bits. Pero en realidad, ¿qué bits del formato representa esto? Este va del 31 al 20. ¿Está claro? Entonces, esto es la constante bits 11.0, son los 12 bits de la constante. Lo llamativo está, digamos que en estos dos formatos, acá la constante está expresada de una manera y acá de otra. ¿Entiendes? Acá debería decir 19.0 para ser igual a este. O si no, acá debería decir 31.20 para ser igual a este. ¿Me explico? O sea, está expresada la misma constante, por decirlo así, de dos formas diferentes. Yo creo que es mejor expresarla como 11.0, porque dice que son los 12 bits de la constante. Los bits de cuál la abarca están marcados arriba. ¿No? Si esto está bien, esto debería ser 19.0. ¿Está claro? Y al ser esto 19.0 en el formato U, y yo digo que se mueve un bit en el formato J, ¿cómo va a ser en el formato J? 21. ¿Está claro para todos? Entonces ya me anoté para la diapositiva que viene, voy a corregir el error. El error, entre comillas, o sea, es cuestión de interpretación. Pero fue buena la observación de Henry Dickinson. Pues sí, 31 ahí. ¿Está claro? Bueno, ahora sí, sigamos con... esto que hemos visto. Y el minuto acá. ¿Alguna pregunta con respecto a la clase pasada? Yo no tengo entendido bien el tema de la constante cuando dice 19.0 y 21. O sea, no entendí bien eso de que se corre y se toma así la constante de los bits. O sea, la constante es, supongamos con el formato I, vamos para atrás de vuelta. Clics, entonces no importa, no hay problema. No hay problema, debería tenerla más a mano, ahí está. No hay problema, no hay problema. La constante esta, la agarremos que era fácil de ver. Son 12 bits. Bueno, en realidad no me sirve, pero sí sirve para los saltos por el formato B. Que es parecida a esta, pero bueno, no importa. Vos tenés acá 12 bits. Esos 12 bits normalmente son los 12 bits menos significativos de la constante. ¿No? Porque lo que dice ahí, de 11 a 0. ¿No? Si vos tomás el formato tipo S, es exactamente lo mismo, de 11 a 0. Lo que pasa es que está partido. Son los 12 bits menos significativos.
Entonces, cuando vos los tenés que cargar en un registro de 32, los extendés en signo para completar los 20 bits restantes. Hasta ahí estamos todos claros. Perfecto. ¿Qué es lo que digo yo que cuando el formato tipo B la desplaza la constante? Yo en realidad lo que traigo acá no son los bits del 11 al 0. Traigo los bits del 12 al 1. ¿Entendés? Porque el bit 0 siempre es 0. O sea, lo muevo a la constante. Y me van a quedar 19 bits más que tengo que rellenar. Pero en vez de traer los 12 bits menos significativos, traigo los 12 bits casi menos significativos, excepto el último. Porque el último yo como que le agrego un 0 de presto. Entonces la constante la muevo. Entonces de esa manera yo como que estuviera trayendo, entre comillas, 13 bits. Porque traigo los 12 más un 0. Y multiplicando por 2. ¿Entiendes? ¿Para qué? Porque si yo en esos 12 bits vos tenés 100, entonces al multiplicar vas a sacar 200, vas a sacar más lejos. ¿Me entiendes? Te va a permitir, en vez de quedarte con vos vas a cargar un 100, pero ese 100 después se va a hacer 200. O sea, lo vas a interpretar como un 200. ¿Entiendes? Sí, sí. Porque en vez de ser los 12 bits menos significativos, son los casi menos significativos porque tenés uno más. Sí, claro. Lo mismo pasa con esto. Bien. Bien. ¿Ahí les quedó más claro a todos? Sí. Volvemos con los 200 clics. Ahí está. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, del formato yo no veo. ¿Alguna otra? Bueno, entonces hagamos el primer quiz. No. Un día tenía que llegar. Era luz. Pero una banda. Yo confío en vos, más fuerte. Está bien. Un cambio mítico. ¿Sabe cómo? ¿Qué es un quizzes? No, Bueno, un foro. un foro. O sea que era quizzes, era más fácil. Hora y 26 ya. Toda la vida. ¿Ya todos escanearon? Sí. ¿Están? Por dudas, tienen ahí sus dos preguntas. Multiple choice. Ya saben, por dudas, el quiz demora un poquito. Porque tienen que poner el DNI, cuenta el mail, que ya está puesta, desde clic. Pensar, por supuesto. Vamos a copiarle al compañero. Aquí se puede ver el resultado. Acabo de chequear la respuesta que no. Pueden checar después, yo no. Sí, no. Ya. Toda la vida. Sí, Completamente vencido. Ya tengo 11 respuestas. Vamos mal. Está tramposa. Tan retan por favor.
Sí, sí. Es el juego. Hay que recursar. Es un termómetro. ¿Ya están todos de acá? ¿Alguien falta? Creo que a mí no me olvidó. Qué conveniente. Mira, me parece que era mejor que no se envíe. Después para la traumas. ¿Y? ¿Cuál era la respuesta, por favor? Cualquier cosa te sale mal la gráfica. Sí, sí, me parecieron respuestas, era lo modal. Esos son el pan remoto. Eso no está remoto, por eso. Sí, ya está. Un poquito más. Ahí está. Ahí sale. Creo que igual hubiera sido. Bien. ¿Cómo está la torta? No hay torte gráfico de barra y no querés saber juntar la barra. Cualquier cosa en gráfico dije viene más un poco más Dice que feo. más o menos 11 y el amplio es 2. No. Sí. Ahora vamos a ver. Lo primero que voy a hacer es. No, voy a hacer que ¿Qué por deje de decir respuesta. De aquí es un buen número. Ahora voy a dar. El de mi papá. No sé esta más. Bueno, es que Lo que vamos a hacer es acá. Vamos a ver las soluciones. ¿Cuál de las siguientes instrucciones no pertenece a lista de RISC file? Fui engañada. ¿Qué pusieron? yo puse que todas pertenecen. Todas pertenecen. Yo puse Era C, ¿no? Porque una no puede ser una suma con la división de memoria, solamente el editor puede hacer memoria. A ver, repetí un poquito más fuerte, Antonio. Que la C no sería parte porque estaban haciendo una suma con la división de memoria según el interpreto del corchete y bueno, se puede hacer eso porque solamente el load store para que puedan acceder a la memoria. ¿Qué opinan de lo que acabo de decir entonces? Bien, sí. Hay que aplaudirle. Toda la razón. ¿No lo pensaste? Y esta defensa de que se Ya, pensé eso en la puerta del primer. Yo sospecho la primera también me tenía cara rara. Claro. Lo que quiero mejor es que yo desconfíe de la A, entonces Ajá. Bueno, no, no era eso yo. Lo que quería era que, por supuesto, no Bien. tienen que saber todo el set de instrucciones, no les pido que sepan todas las instrucciones, pero ustedes normalmente vienen trabajando con que los diferentes corchetes son accesos a memoria. Entonces, tienen un acceso a memoria como la instrucción A y de las 3 clases les vengo diciendo quiero una instrucción, quiero una arquitectura del vector, les pregunté y Paula me dijo, sin dudar, y solamente las instrucciones load vector accede a memoria. ¿Es así o no, Paula? ¿Y pusiste el C o no? No. Solamente las instrucciones load vector pueden acceder a memoria. ¿Está claro ahora por lo menos que lo ven? Bien. En la 2, ¿cuál es el motivo por el cual los saltos en RB32 solamente pueden saltar en direcciones pares? Bueno, le acabo de decir que el último bien se conoce. Acabo de decir que el último bit va a ser. Por eso es que pueden saltar en direcciones pares. No, porque todas terminan en direcciones pares. Por ¿Qué es todas? Todas las instrucciones terminan en una dirección par. O sea, porque el formato. O sea, de la es porque el formato es- pone manda un número y lo corre, la ve a la izquierda, ¿no? Entonces, ya está. Se te hace un número par sí o sí. O sea, todos han puesto la A. Era la A. No. yo puse la B. Yo puse la B. Yo puse la B. Algunos han puesto A, tampoco otros han estoy puesto segura. B. Bueno, sí. Ella estaba entre la B y la C. Ahí es la C. Sí, pero puse la B. Apuntaron entre la B y la C. La A, ¿qué opinan? ¿Es verdadero o no es verdadero? O sea, la A claramente, o sea, el bit menos significativo de la dirección de salto siempre es 0, lo dije recién. O sea, esto es verdad, Pero no es la razón por la Pero que. claro, la razón yo me imagino que se pero refería no a es la razón. por qué queremos. Ah, claro. No. Ok, O sea, es porque hay una razón, hacen que los bits los corran y de esa manera poder saltar más lejos. ¿Vamos? Esto es una consecuencia de la razón. Sí. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál era? Entonces,
Bueno, esta es verdadera. O sea, lo que pusieron acá, bueno, no estaban tan errados. Pero no es el motivo, esto es dado que hay un motivo, entonces los diseñadores hicieron eso para poder saltar más lejos. ¿Vamos bien? Sí. La segunda, todas las instrucciones son alternativas bits. No, Es verdadero. Sí. sí. Está claro, lo vimos recién. Ahora, ¿ese es el motivo? No, o sea, el motivo es para saltar más lejos. No, o sea, No, para mí hay una no. mezcla, digamos. Pues Este no entonces- es el motivo. No. Porque si este fuera el motivo, las instrucciones son todas alternativas bits, en verdad. ¿No? Si fueran todas, ¿por qué no saltan a direcciones múltiples de 4? Claro. O sea, ¿por qué en vez de moverlo uno no muevo 2 bits? Y salto más lejos Pero todavía. no era por la instrucción tipo de C, que era de C. Ahí va la cosa, ¿se acuerdan o no? Que dijimos, Claro. yo le pregunté, ¿por qué no saltan 2 bits? Y ustedes nos acordaban, y dije, bueno, porque cada instrucción, la extensión tipo C, que tenía un formato más chico, formato de 16 bits, que son 2 bytes. Entonces, como se pueden mezclar, como es una extensión, y pueden tener instrucciones de 32 y de 16 bits juntas, porque admite los dos formatos, pueden saltar a 2 bytes o a 4 bytes, siempre. Entonces, para mantener compatibilidad con la extensión comprimida, es que solamente la corren un bit y saltan solamente a pares. Entonces, Si no existiera la extensión C, podrían correr 2 bits y saltar al múltiplo de 4. ¿Se acuerdan que algo lo conversamos en la clase pasada? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Ninguna de las tres. Porque esta es verdad, pero no es la cosa. Esta es verdad, pero le falta una parte. Medio punto para cualquiera. Claro. Sí, va a haber un medio punto o algo así. Yo estimo un 20%, 40%. Esta no tiene nada que ver. O sea, lo que pusieron, seguro puso porque los saltos de direcciones pares son más frecuentes. No. Este no. Ese era súper trampa. Seguro cayó ahí. Ese está mal. Entonces la respuesta es ninguna de las anteriores. Casi es esa, pero le falta la mitad. claro. Trampos. Sí, No pueden. Moralmente, sí, así arrancamos un lunes. Lo bueno es que el miércoles nos vamos a otro quiz para que tengan para reponerse. No, no. Encima el dólar ya se vaya a la nube. Sí, No, está triste. Break. sí, estamos. Ahora hay que seguir con la clase. ¿Estamos listos? ¿Qué es lo que vamos a seguir ahora? Modos de direccionamiento. Los modos de direccionamiento, ya habíamos visto los formatos, hemos visto las instrucciones. Y el siguiente paso es el modo de direccionamiento que, por suerte, RISC-V tiene pocos, que son esos 4 que están acá, básicamente. ¿No? Que son coincidentemente con los que habíamos visto en estadística de los compiladores, que son los más usados. Entonces, ¿cuáles son los modos de direccionamiento? Bueno, primero es, o sea, yo voy a ver acá por el número 2, porque es más fácil, el modo de direccionamiento entre registros. ¿Qué significa? Formatos de instrucción, por ejemplo, tipo R, manejan todos sus operandos en registros. Y otros formatos, los que usan operandos en registros, porque son la mayoría, siempre definen un campito para dónde están los operandos. El modo más común, más usado. Segundo modo de direccionamiento inmediato. A veces donde hay una constante, en general, ¿dónde va a estar? En la instrucción. Va a haber un campo donde dice la constante está aquí. ¿No? Es el modo de direccionamiento inmediato. Este modo de direccionamiento es el modo de direccionamiento indexado. ¿Lo conocen? Es una base más un desplazamiento. ¿Y qué es lo que dice? Voy a usar el formato I, que tiene un registro fuente y una constante,
y voy a utilizar cuál es el registro, voy a acceder a un registro, al valor de ese registro le voy a sumar la constante y de esa manera voy a generar la dirección para acceder a memoria. O sea, el contenido del registro le suma la constante y ese Al contenido del registro le suma la constante, exactamente. Es la base más un índice. ¿No? Y como de acá accedo a memoria, ¿qué significa? Que este modo es el utilizado por las instrucciones log y store. Son las únicas instrucciones que accedan a memoria, utilizan siempre modo de direccionamiento indexado. ¿De acuerdo? Y después está el modo de direccionamiento relativo a PC, que esto es para los saltos. ¿Cuál es la idea? La misma de arriba, pero saca la constante. Fíjense, está en el formato, este es B, está partida la constante. Entonces la constante la sumo, pero en vez de sumarla a un registro cualquiera, la sumo a el registro PC. Y de esa manera obtengo la dirección de saltos. Todos los saltos son relativos a PC. Entonces, cuando uno hace un branch con salto a destino, indicado en el quiz, destino en realidad va a ser una constante numérica que tiene que entrar en 12 bits, que va a decir cuán lejos está la dirección destino del PC actual. ¿Se entiende? Entonces va a decir saltar 8 lugares para atrás, o saltar 24 lugares para adelante. Y en la 3, profe, a la base, digamos, la tiene el registro. La base está contenida en un registro. Entonces voy a especificar acá registro 7. Entonces al acceder al registro 7 obtener el valor del contenido del registro 7, le sumás la constante y con eso accedes a un. Claro. Siempre. Y en la última, o sea, son las instrucciones que son sobre la extensión de B, voy a usar este modo de direccionamiento o voy a usar otro. Las J también Bien. hacen lo mismo, pero con el otro formato J es la constante sumada a PC, la constante más grande. Bien. Y no usan otro tipo de direccionamiento. No, los saltos son todos relativos a PC. Siempre es el PC, más o menos, tantos lugares para atrás y para adelante. ¿Alguna pregunta? En realidad sí hay un salto que no es relativo a PC, que es... que es... este. La instrucción HALT R salta al valor contenido. A ver. Sí. Salta. A ver. Sí, al valor contenido en un registro. Entonces, si vos ponés acá un valor con una constante 0, va a saltar directamente al valor de ese registro. Entonces, esos son 32 bits y ahí te va a permitir hacer un salto absoluto. Pero es con esta instrucción jump register. De ahí en más, todos los otros saltos son relativos a PC. ¿Alguna pregunta con el modo de lanzamiento? Son poquitos y no hay más. Ya cuando empiecen a utilizarlos, salen fácil porque no hay mucho que hacer. Ahora les voy a contar un poco lo que es la convención de uso del registro. La idea es que, si se acuerdan, cuando les había contado que es un ISA, decía que a veces tienen entre todas las partes adicionales que especifica lo que es la Application Binary Interface, que son cómo manejar y cómo usar los registros. La idea es que esta ABI define lo que se podría decir son, con las comillas ahí, funciones estándar para los registros. La idea es decir, che, yo tengo 32 registros, de propósito general. 31 en realidad porque el registro 0 siempre es 0. Pero de esos 32 registros en general usemos estos registros para tal cosa, estos registros para tal otra, estos registros para tal otra. ¿Entienden? Los registros son de propósito general, se pueden usar para lo que a ustedes se les dé la gana. Pero
si respetan la convención, van a permitir la interoperabilidad del programa. ¿Qué significa eso? Que Rocío puede estar escribiendo una función, una subrutina para no sé qué cosa, mientras Jero está escribiendo otra, y después van a funcionar perfectamente bien entre ellos porque han respetado se han puesto de acuerdo en dónde se van a pasar los parámetros, etc. ¿Está claro? Los programas ensambladores aceptan tanto los nombres de la AVI, porque les ponen nombre, como también que les llamemos X0, X10, X11, X22. Y esta AVI también indica cuáles registros deben ser preservados por la rutina que llama y cuáles por la rutina que es llamada. ¿No? Eso también ustedes lo conocen, que lo hacían en el Cortex. La idea es que los compiladores soportan, hay varias AVI. Las que veremos nosotros se conoce como ILP32. La ILP32 significa que los tipos de datos integer, long y pointer que C son de 32 bits. Y hay otras, no voy a entrar en más detalle. ¿Qué es lo que dice esta AVI? Da esa convención para uso del registro. ¿Qué es lo que tienen ahí? La primera columna, los registros, del 0 al 31. Este es un nombre, porque es más fácil llamarle T0 a un registro para decir que es el registro temporal, que es X5 y X7, que además no me acuerdo cuál era, entonces le pongo T0 y chao. También le pueden poner 0 al registro 0. Y fíjense que tiene cosas como, definen el registro 2 como un stack pointer. Pero yo le había dicho que este ISA no tiene un registro específico stack pointer. ¿No? Pero dicen, por convención, al registro 2 lo voy a utilizar como stack pointer. No un registro cualquiera. Cualquiera lo puede escribir y modificar, pero, ojo si lo cambian, porque normalmente la gente usa ese 2 como stack pointer. ¿Entienden? No es específico, es general, pero por convención lo manejan así. El registro 1 se usa para la dirección de retorno. Cuando hay un llamado a subrutina de que lo que se hace es se linkea en un registro donde estaba el PC actual para después poder retornar, ¿entienden toda la idea? Ese registro se suele usar el registro 1, se lo llama RA. ¿No? Se puede usar cualquiera, se puede usar cualquiera, pero si todos se ponen de acuerdo, utilizan siempre el registro RA, estamos todos hablando del mismo idioma. ¿Está claro? Después tienen otros punteros que no voy a entrar en mucho detalle, registros temporales, que son los registros T, que tienen 3 registros temporales acá y 4 registros temporales más acá, del T0 al T6. Tienen otros registros temporales que son el S0, S1 y hasta el S11. ¿Cuál es la diferencia entre los registros temporales T y los registros temporales S? Que los registros temporales T no necesariamente tienen que ser preservados. O sea, o los preserva el que llama. Los registros S los tiene que guardar la función que es llamada. O sea, si la función la subrutina que es invocada va a usar los registros T, los puede modificar sin drama, son temporales. ¿No? Pero si no le alcanzan los registros T y necesita más registros y va a usar los S, los puede usar tranquilamente porque también son temporales, pero antes de usarlas, guardarlas. Y antes de retornar, devolverles el valor que tenían. ¿Se entiende? ¿Seguro? Cuando usted no, los S hay que guardarlos. Pero eso se usa cuando no les alcanzan 7 registros. Que puede pasar. Además están los registros A. ¿Para qué son los registros A? Son argumentos para pasaje de parámetros. Tienen 8 registros, de la 0 a la 7, para pasar parámetros. Y 2 registros, la 0 y 1, para retornar valores. Entonces se espera que así como los R0, R1, R2, el Cortex, ¿se acuerdan? Acá uno pasa valores en A0, A1, A2, A3,
y devuelve valores en A0, A1, por convención. ¿Alguna pregunta? Me quedo estos dos, pero son punteros para estructuras que no vamos a utilizar. ¿Preguntas con esto? ¿Cómo sería? Bueno, antes de ver el llamado a la convención de llamados subrutinas, voy a meterme en un pequeño temita ahí que estaba pendiente, que son las pseudo-instrucciones. Yo tengo una duda. Dale. Los registros A también tienen que guardar el valor, la función que es llamada. Para eso venís acá y te fijas en esta cosa y dice, ¿quién los tiene que guardar? ¿El que llama o el llamado? Entonces los registros A dice el que llama. O sea, ¿por qué? Porque esto significa que se espera que los pasajes, cuando vos vas a un programa y pone valores en los registros A0 y A1, son para pasar a la subrutina y se espera que sean modificados. Claro. Entonces, si ella por la duda lo quiere guardar, guardarlo lo que llama. ¿Entiendes? Porque vos esperás que te los cambie. Porque de ahí se supone que te tiene que devolver el resultado. ¿Se entiende? Entonces, esto debería guardarlos en caso de necesitar el que llama. Fíjense que lo único que tienen que guardar el llamado son los S. Y bueno, y SP. Porque si vas a manejar la pila, mueve SP. Si no vas a usar la pila, no hay problema. ¿Estamos? Entonces, estaban las serie de instrucciones. ¿Qué son las serie de instrucciones? Significa que además de las instrucciones de Lisa, hay otras instrucciones que son, entre comillas, instrucciones accesibles al programador. O sea, cuando ustedes escriben programas, pueden usar estas. Pero ¿qué es lo que pasa? No son parte de Lisa. Son instrucciones truchas. ¿No? Si lo quieren ver así. Son instrucciones que no son instrucciones de verdad. Pero son instrucciones que son útiles, son piolas. Entonces los programas ensamblador las proveen. Ustedes pueden programar con más instrucciones. Pero después, a la hora de realmente generar el código ensamblador para que ejecute el procesador, estas instrucciones son reemplazadas por las instrucciones de verdad. ¿Se entiende? La idea es que facilitan en gran medida la lectura y la escritura de los programas y de los compiladores. Y no incrementan los costos, porque no hay que agregar nada a eso. El ensamblador las reemplaza después, ya sea por una instrucción de verdad o más instrucciones de verdad. A veces pueden ser pares o uno o más instrucciones. Fíjense que en total se especifican 60 pseudo-instrucciones. Y nótese que son más pseudo-instrucciones que instrucciones de verdad. ¿No? Y la idea es que son combinaciones ingeniosas de instrucciones normales que muchas de ellas usan el registro X0 como operando. Entonces, no les voy a mostrar las 60 pseudo-instrucciones, pero les voy a mostrar algunas. Y les voy a explicar algunas otras. Por ejemplo, tienen la instrucción, la pseudo-instrucción, perdón, no. ¿De acuerdo? La instrucción no, porque una instrucción que no hace nada. Estos diseñadores dijeron, no la vamos a agregar a Lisa. No va a haber una instrucción que no haga nada. Pero la vamos a agregar como pseudo-instrucción. Entonces, los programadores pueden escribir no's. ¿Y cómo se implementaría después? Fíjense, con un ADI X0, X0, 0. Entonces tienen una suma inmediata que suma el registro 0 con 0 y lo guarda ¿dónde? ¿Y qué significa eso? Que el relé no guarda nada porque el registro 0 es cableado. Entonces, ¿qué hace la instrucción? ¿Se entiende? Entonces, ustedes pueden escribir esto, pero cuando el ensamblador la transforme, lo va a transformar en esto. Y a la larga, esto es una instrucción válida, que no hace nada. ¿Se entiende la idea? Veamos, por ejemplo, esta. Esta que me gusta. Es un jump register.
salto al valor del registro, RS, que es un salto absoluto. El salto al valor que está contenido en un registro. ¿No? Pero es una pseudo instrucción. ¿Por qué? Porque en realidad, fíjense lo que hace es, la reemplaza por la instrucción HAL-R, que sí existe, en el cual usa como registro fuente RS, como constante 0, y como registro destino, o sea, el que va a linkear, X0. ¿Qué significa? No linkeo nada. ¿Se entiende? O sea, no volvería, digamos. No volvería, porque acá no dice nada de volver. Entonces, si vos no querés volver, no volvés a ningún lado. ¿Se entiende? O la instrucción jump offset, o sea, saltar a destino, jump común y corriente, que no está en el ISA. ¿Qué es lo que es? De vuelta, lo reemplaza con un HAL X0 offset. Salta a offset y no guardes nada. ¿Se entiende? Porque decide implementar esta instrucción, que es más versátil, hace más cosas, y las demás como pseudo instrucciones. Una pseudo instrucción, red. ¿Se le ocurre para qué sirve? Bueno, dice ahí. Para el retorno de su rutina. ¿Qué es lo que se reemplaza red? Por HAL-R, ¿no? Que obviamente no linkea nada, porque lo que estamos haciendo es retornar. ¿Y de dónde retornamos? De X1. ¿Qué era X1? El registro de La dirección de retorno. Entonces, si se supone que yo salté bien, en X1 tengo la dirección de retorno. ¿Entiendes? Entonces, el red directamente me reemplaza HAL-R, X0, X1, 0. Para no sumarle nada a X1. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué es más fácil de escribir? ¿Esto que está acá o red? ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué esto es más fácil? Pero en realidad es lo mismo. Esto está utilizando el registro 0 para no grabar en ningún lado y aprovecha la convención para decir, yo asumo que la redirección de retorno está en el R1. Y, profe, los pseudocode, las cero instrucciones se guardan con un opcode, digamos, como si fuese. No, no solo tiene opcode. ¿Qué? ¿No tiene opcode? No tiene opcode. Porque esto es cuando vos escribís el código en un programa, vos escribís red. El compilador lo pasa a toda la El ensamblador en realidad, cuando lo escribí acá, compilador cuando escribí en alto nivel. Cuando vos escribís en el ensamblador dice, ah, te pone red. Bueno, yo lo voy a traducir y voy a poner esto. ¿Se entiende? Entonces, y este es lo que tiene el código. Y tiene el formato. ¿Vamos? De por sí, ¿qué formato tiene esto? ¿Seguros? Y las otras son para las instrucciones altas. Sí, J. J, seguro. ¿La atendieron? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno. Esta tiene dos registros. Formato J es variante de ¿cuál? El U. ¿Te acuerdas? Sí. El U, ¿cuántos registros tenía? J. En fin. ¿Qué más? Fíjense otras cosas. Estas son las comparaciones. Estos son los saltos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que tenían pocos saltos? ¿No? ¿Por qué? Porque acá la idea es que, por ejemplo, fíjense, todas estas son comparaciones con 0. Ustedes pueden tener un branch not equal 0, pero en vez de hacerlo como instrucción, lo hacen como pseudo instrucción, en el cual ponen un registro y el desplazamiento. O sea, un registro de dirección de destino. ¿Qué es lo que hace? Que lo compara, lo reemplaza con BNE, con el registro y con el registro 0. Entonces ustedes acá, esto es un poquito más fácil de poner que esto. ¿Entienden? Poquito, que le agregan, le quitan un registro y le ponen la Z antes. Pero de esa manera ya tienen muchos más saltos disponibles para escribir. ¿Me siguen la idea? Otras instrucciones. Esta es muy común. Una instrucción muy, perdón, una pseudo instrucción muy. ¿Y qué es lo que hace?
copio un registro a otro registro. No está implementado como instrucción. No es movimiento de datos. ¿Cómo se le hace un move? Un ADI con la constante 0. O sea, suma el registro fuente más 0 y lo guarda en RD. O sea, lo mueve, lo copia. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué más? Más altos. Una negación. O sea, esta es una negación bit a bit, creo que es negro, ¿o no? No, hasta acá. ¿Qué es lo que hace este? Este es el complemento 1. ¿eh? ¿Qué es lo que hace esta? Lo reemplaza a esta no por eso de ahí. Este menos 1 es F. Entonces hace un OR exclusivo con FFF y invierte todos los bits. Esta es también muy usada, fíjense, esta tiene una observación. LI es una pseudo instrucción para cargar una constante, cargar un inmediato. Entonces ustedes ponen el registro de estilo y la constante. Pero fíjense por cuál se reemplaza. Y ahí dice el clásico, depende. Si la constante es chiquita, se va a reemplazar con nada, con el registro 0. Si la constante es grande, se va a reemplazar por lo que hemos hecho de Louis y Ori. Y también depende de algunas otras variantes, puede ser ahí. Tenemos esta instrucción Japan Link para hacer un salto a subrutina. Y ustedes dicen, bueno, pero si hay una instrucción, pero en realidad la instrucción HAL obliga a especificar un registro, porque está así en formato J. Y acá tiene una instrucción HAL que no especifica el registro. Esta es una pseudo instrucción. Si ustedes la ponen como pseudo instrucción, se los completa automáticamente con el registro 1, que es la dirección al retorno. ¿Lo ven? Y entonces, si la pseudo instrucción ya usa el registro de retorno que está acordado en la AVI que hemos visto, Sí. toda la AVI usa el mismo registro de retorno. No todas las AVIs, pero esta es la pseudo instrucción para esta AVI. Puede haber, habría que ver si todas las AVI tienen el registro de Pero cada AVI tiene su pseudo instrucción distinta. Bueno, no sé. Creería que en general son todas parecidas, Claro. pero debe haber diferencias. Entonces ahí tenés que estar, y ya no están los detalles. Entonces hay que ver cuáles son los casos puntuales. No me arriesgo a decir que son todas distintas ni que son todas iguales. Pero bueno, yo lo estoy contando para nuestro caso particular, que es el que van a usar ustedes. ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Alguna pregunta? Red. Sí, no. Bueno, sigamos. Yo les mostré la pseudo instrucción para mostrarles una diapositiva acá y después continuar con lo que es la convención de llamada subrutina. Esta diapositiva muestra cómo es el uso de memoria, cómo es el mapa de memoria de las células de almacenamiento, que es parte del principio que les muestro ahora, porque creo que es más útil, de RISC-V. La idea que tiene, lo he mostrado, estas son todas las direcciones de memoria desde 00 hasta, bueno, FF en realidad, pero un poco más. Y la idea es que primero tiene un bloque de memoria, todas las direcciones más bajas son reservadas para lo que es sistema operativo, ensamblador, todos esos programas de base que nos ayudan a que la computadora funcione. Entonces ellos tienen reservado un espacio de memoria para manejar. Y cuando ustedes definen un código de un programa, ensamblador, ya conocen la identidad.text. Sí. Todos. ¿De acuerdo? Ah,
Pero no ¿Era para definir un variable? Para definir dónde empieza el código. Ah, el código. Ah, El dash era para... El código está ubicado en el segmento que sigue, digamos. En general, cuando ustedes inicializan una máquina, PC se inicializa con ese valor, que es 40, todo lo demás 0. Prende la máquina, en realidad PC no arranca en 0, sino arranca en ese valor, para que ustedes empiecen a ejecutar código ubicado a partir de ahí. Luego, después, una vez que termina el código, están ubicados los datos estáticos. ¿Saben lo que son los datos estáticos? La variable global. Por ejemplo, que se definían como el ensamblador ustedes ponían, Bye. Y se está... sí, está bien, pero antes ponían una sección que era data. section data. El punto data, esas eran los datos estáticos. O sea, ahí ponían punto byte, punto word, lo que sea que ustedes quieran poner con todos los datos que son estáticos que se ponen a continuación del programa. Acá está puesta esta dirección, pero no necesariamente esta dirección, esto va junto. Luego, una vez que termina la sección de datos estáticos, vienen lo que son los datos dinámicos. ¿Saben lo que son los datos dinámicos? Y el stack. No, el stack es para el otro lado. Cuando inicializan PC, normalmente se inicializa el stack pointer también, estos dos, con ese valor. Que es, el stack crece de direcciones altas hacia abajo. O sea, para aumentar el stack, hay que decrementar el stack pointer. ¿Pero qué son los datos dinámicos? ¿Saben qué son los datos dinámicos? Casi ingenieros en computación, no saben qué son los datos dinámicos. Los datos estáticos se definen una variable como punto byte, ¿no? Son unos datos que se conocen en tiempo de compilación. La puesta, la manejan, la tienen siempre así. ¿Qué es un dato dinámico? Un dato que no se conoce en tiempo de compilación. tiempo de ejecución. Que se conoce en tiempo de ejecución. Por ejemplo, Y los resultados. De... no, Parámetros. no. En general, La el pila código- del. No piensen pista, no piensen en el ensamblador. Piensen en lenguajes de alto nivel. Vectores. No, O sea, los parámetros de entrada que le doy. no. No me acuerdo cómo se llamaba manejado A ver, los arrays, eso que podéis ir agregando y se va modificando el tamaño. Ahí tenés. puede ser, le demos por medianamente buena, pero en Java hay algo mucho más fácil. La cadena de No. caracteres. Al revés. Pues vos tenés definido cada de caracteres, ¿vos sabés el tamaño? O sea, pero por ejemplo, cuando le digo al ¿Sabés el usuario. tamaño o no le sabés el tamaño? Depende, Sí, le sabés el tamaño, la mayoría de las veces, la cadena de caracteres. ¿A quién no le sabe el tamaño? En Java. ¿Saben el programa Java? Sí. ¿Están haciendo ingeniería de software? Sí. ¿Qué están viendo en ingeniería de software? Y ahora estamos con A la nivel parte general. de- No, ahora estamos con la documentación, ciclo de vida. Empezó otra vez. Bueno, un objeto. ¿Han visto objetos en alguna actividad? Sí. ¿Qué hora? ¿Cómo definen un objeto ¿En Java o? en Java? Sí, clase, nombre de la clase, constructor, Ajá. a su parámetro. Ah, sí, bueno, pero cuando vas a llamar a un objeto. A new, Ah, ¿cómo? no, New. ¿Se acuerdan de New? Sí, ¿Lo sí. conocen todo? ¿Qué hace New? que te crea la representación. Instancia un objeto, bien. ¿Y qué es instanciar un objeto? Y le doy lugar a memoria. ¡Ah! Dinámico. Estamos en tiempo de ejecución, porque no lo tenían antes. Entonces, a partir de ahora dicen, voy a crear un objeto. ¿En dónde? En el lugar de memoria. ¿En dónde? ¿En la parte estática? No. Antes yo no sabía que iba a estar ese objeto. En la pila, tampoco. Entonces, para eso está la parte de datos dinámicos. Ahora les cierro un poco con un dato dinámico. Si alguno sabe, se nota el ayudante de programación. Pues se fue uno. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién dice yo sé C? Sí. Más o menos. ¿Qué ¿Quién cosa? sabe C? El C de programación no era nada que ver con el C de micro,
ayudante de programación. C el mismo, digamos. Un C. Era en los niveles C. Eso de viewing, de esas cosas extrañas que han salido en micro. Esas cosas extrañas, No me lo ese esperaba. tipo de datos, no, peor. ¿Escucharon hablar en algún momento de su vida de la función C malloc, malloc? ¿Qué hace un malloc? Guardo el espacio. Reserva un espacio de memoria. ¿Para hacer qué? Para después ahí poder guardar cosas. Hacer. ¿Cómo se utiliza el malloc? En tiempo de ejecución. ¿Qué es el malloc? Dato dinámico. El equivalente de new. Ahí está la llave. Java. Bueno, está. A este le ayuda. ¿Qué cosa? Al ayudante de programación, la idea es preguntarle: ¿conocés la función malloc? Sí. No la conocen. Sí, que la escucharon hablar. Bueno, esa es la manera de manejar datos dinámicos, datos que se reserva espacio de memoria para lo que va a venir. Que no sé qué es lo que va a venir en ese momento. ¿Está claro? Ahora han aprendido un poquito más de C de Java. O en realidad han vinculado el new de Java con algo de mapa de memoria. Bueno, lo que mencioné recién por culpa de Jero, el stack comienza en direcciones altas, crece hacia abajo. La idea es que obviamente estos dos pueden chocarse, pero tenés un montón de espacio. Eventualmente hay que controlar que eso no suceda. No debería suceder, pero puede suceder. El stack pointer siempre apunta al primer lugar vacío. ¿Y cómo hago para guardar espacio en el stack pointer? Con null. Por ejemplo, uno puede hacer la instrucción add sp menos 16, porque almacenar espacio es restar direcciones altas a direcciones más bajas. Tengo que restar. Entonces, guardar espacio es hacer una resta. ¿Por qué 16? Porque son 4 bytes. No sé bien. 16 me guarda 4 palabras. Bueno, lo dices. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo es en general las llamadas subrutinas? Si recuerdan un poco del tema 4, les conté que había 6 pasos generales. ¿Cómo son esos 6 pasos generales ahora aplicados para ELIZA y RISC-V? Primer paso era poner argumentos en algún lugar donde la subrutina los pueda acceder. ¿Cuáles van a ser esos lugares? Los registros A0 y A7. Es el programa que vaya a llamar a la subrutina. Luego tienes que llamar a la subrutina. ¿Cómo se hace el llamado a la subrutina? Usando la pseudo instrucción HAL RA destino. ¿Qué hago después? Reservar el espacio de memoria requerido por la subrutina, si es que tengo que guardar algo, por supuesto, decrementando SP, almacenando los registros necesarios, RA como mínimo si es que va a saltar a algún lado. Realizar lo que la tarea, lo que la subrutina vaya a hacer, después poner el resultado de la subrutina en algún lugar accesible por el que llamó. ¿Cuáles son esos? Los registros de A0 y A1 para retornar valores, restaurar los registros y liberar la memoria incrementando SP. Y retornar el control al punto de origen utilizando la pseudo instrucción retornar. Acá los pasos los sabían. Acá está puesto cómo se hace eso en RISC-V. En el caso de que tengan que hacer el llamado a subrutina, cosa que seguramente va a estar en el próximo práctico, en un laboratorio. ¿Preguntas? Ahora, si no hay más preguntas, doy vuelta un poco a la página para hablar de la extensión C. Es la única extensión que me voy a dedicar 3 diapositivas. ¿Por qué? Porque la idea es diferente, es buena y es interesante. La extensión C yo les había comentado que era de instrucciones
comprimidas. La idea es que casi todas las instrucciones de RB32I se mapean a una versión equivalente en 16 bits. ¿Cómo hacen para que entren 16 bits? Primero, el mapeo es 1-1. O sea, cada instrucción de RB32I tiene una instrucción equivalente en la extensión 0. La idea es que no pueden acceder a todos los registros. Pueden acceder solamente a los 10 registros más populares. A su vez, no usan 3 operandos. Generalmente sobrescriben un operando. O sea, manejan 2 operandos. Y además usan las constantes más chicas. O sea, no tienen ni 12 ni 20 bits. Tienen constantes más pequeñas. Obviamente, para poder hacer eso, definen nuevos formatos de instrucción. Pero no lo vamos a ver. Quédense tranquilos. Si alguno quiere ver el curioso, está definido en el libro, en el libro. Los opcodes de estas tienen los, ¿se acuerdan? Yo les había dicho que todas las instrucciones de RB32I tienen los 2 bits menos significativos iguales a 1-1. Bueno, estas tienen distintos. Por supuesto, van a tener distintos valores, pero la idea es que van a ser distintos de 1-1. Porque 1-1 implica que es RB32I. ¿Cuál es la idea acá? ¿Qué es la idea piola? Que ustedes, cuando estén escribiendo los programas, pueden escribir las instrucciones normales, las de RB32I, las que ustedes conocen, las que ustedes están acostumbrados a programar. El ensamblador, después, que es el que traduce de pseudo instrucciones a instrucciones de verdad, agarra las instrucciones de verdad y dice, che, mira, a esta instrucción capaz que la puedo comprimir. Y si la puedo comprimir, la comprime. Y ustedes ni cuenta se dan. Por supuesto, si tienen habilitada la extensión 0. ¿Entienden? Y de esa manera van ocupando menos espacio en código. ¿Cuándo podrían? Y bueno, por ejemplo, ustedes tienen, quiero hacer una instrucción que me cargue una constante en un registro. Perfecto, ya ustedes sabían cómo hacer, saben cómo hacerlo, pueden tener la pseudo instrucción LI. Pero ustedes cargan un 5 en el registro T0. Y ese es un registro más usado, ¿no? Es una constante chica. Entonces, capaz que en vez de utilizar un ADI, la pueden comprimir. Usan la versión comprimida del ADI. ¿Se entiende? La extensión, por supuesto, así como es válida para RB32 y es válida para RB64 y es la misma idea. Porque los formatos son los mismos para RB32 que RB para 64. Entonces, ¿por qué se lo usa? Se lo usa un montón en lo que son sistemas embebidos. ¿Para qué? Para reducir costos porque me permite que los programas sean más chicos. ¿No? La métrica, tamaño del programa. También se la usa en otros, no solamente en sistemas embebidos. ¿Para qué? Porque pueden mejorar la performance del sistema de memoria. Caché, ¿se acuerdan lo que era la memoria caché? ¿Qué era la memoria? Y un nivel intermedio de memoria entre el procesador y la RAM, ¿Y cuál era la característica principal? que era más chico pero más rápido. Exactamente. Entonces, era más chica. Y más rápida. Más rápida siempre es bueno. Pero era chica. Entonces, ¿cuál es el tema? Que si yo puedo acá poner instrucciones más chicas, significa que en la misma memoria me van a entrar más instrucciones. ¿Se entiende? Entonces, voy a poder acceder a más instrucciones más rápido. Eso es bueno. Conclusión, se usa el sistema embebido, se usa en los otros, o sea, se usa. ¿No? Acá por performance. Y en general, de vuelta, no nos quedamos con la idea de la se usa. Miramos siempre. Utilicemos un benchmark. Utilizamos las extensiones GC. ¿Se acuerdan que era GC? O sea, la base más todas las estándar, más las comprimidas. Dice que en promedio se buscan 3 bytes por instrucción. O sea, es como si cada instrucción tuviera en promedio 3 bytes. ¿Qué significa eso? ¿De cuántos bytes tienen las instrucciones en el RB32I? Y de 4. Todas tienen 4 bytes.
Y la versión comprimida, C, todas tienen 2 bytes, 6 bits. Pero fíjense que en promedio se buscan 3 bytes. ¿Qué significa eso? En promedio se reemplaza la mitad de las instrucciones. O sea, la mitad de las instrucciones la pueden reemplazar por la versión comprimida. Y de esa manera, fíjense que se ahorra el 5% de tamaño. ¿Entienden? Sí, claro. El 50% de las instrucciones puede comprimirse. Y ojo, no lo hacen, de vuelta, no lo hacen ustedes. No tienen que aprender más instrucciones. Lo hace solo el ensamblador, si lo habilitan. Entonces es como una ventaja gratis, por decirlo así. ¿Vale? Es como agrandar el combo sin pagar más. Ahí me entienden, ¿ya? Comparemos con otros ISA. Siempre el mismo benchmark, siempre el mismo programa. Y fíjense, acá tenemos, ¿qué tenemos? RB32 y RB32C. Vamos a la versión común y la versión comprimida. La versión comprimida la tomamos a esta como referencia. La versión común es un 40% más grande. Se ocupa un 40% más espacio en código. X86, un 26% más espacio en código. ARB7, un 36%. Fíjense, están dos, que ustedes conocen, mismo tamaño. Puede hacer cosas chiquitas. ¿Por qué? Están dos tenía la posibilidad de manejar 16, 32 bits. Otros ISA llevan a mayor tamaño del código. Y si utilizamos arquitectura de 64 bits, tomando esta como referencia, RB64 también un 40% más, lo mismo, y las otras andan entre 30 y 70% más. Y fíjese que acá no está FAM2. ¿Por qué? Porque FAM2 no vemos arquitectura de 64 bits. En cambio acá, el mismo ISA puede usar para 32 o para 64, con las mismas versiones comprimidas de 16 bits. Entonces, de vuelta, es como más ventajas gratis. Sí. ¿La versión comprimida de 64 y hace funciones de 32 o también de 16? A ver, es buena la pregunta. Primero, porque es una pregunta que es una confusión típica. ¿Vale? Entonces, vamos por partes. La versión del RB32i, ¿vale? ¿De qué tamaño tienen las instrucciones? 32 bits, 4 bytes. Pero las instrucciones son de 32 bits, porque RB32 define que sea de 32 bits. Son de 32 bits para Es por el ISA. Es por el ISA. El 32 de esto define el tamaño de los registros. Entonces, en RB64, normal, 64i, las instrucciones, ¿de qué tamaño tendrán? 32 bits. 32 bits, que son las mismas, ¿no? Pero el tema es que tienen los mismos formatos. El tema es que los registros son más grandes, las direcciones de memoria son más grandes, pero las instrucciones son las mismas. Entonces, si el RB32i lo aplico en la extensión C, tiene formato nuevo de 16 bits, cuando el RB64i le aplico la versión comprimida, ¿de qué tamaño va a ser la versión comprimida? 16. De 16 bits. ¿Entienden? No de 32. Van a manejar también datos de 64 bits porque los registros van a ser de 64 bits, pero las instrucciones no. La pregunta es buena. ¿Por qué? Porque entender eso cuesta. Y es motivo de muchas confusiones. Créanme. Entonces, buenísima la pregunta para aclarar. Espero que les haya quedado claro. En el quiz del miércoles les voy a tomar eso. Conclusión de esto. RISC-V puede generar los códigos más chicos. Si habilitan la extensión C, por supuesto. Fíjense que acá FAM2 es muy bueno también. Claro. FAM no.
bueno, si siempre funciona mejor, siempre está en el código más chico, ¿por qué no lo uso siempre? Gran pregunta. Por ahí no es el caso más común y necesitas bastante más grande, entonces no te sirve, digamos. Me gusta la respuesta de Ariel. ¿Estamos? Lo de que por ahí, más allá de la constante, me gusta porque por ahí no es el caso más común, en el sentido de puede haber algunas implementaciones que realmente no necesite tamaño de código. ¿No? Que yo lo que quiero es buscar estrictamente performance u otro parámetro. Entonces, si yo no necesito que sea un código más chico, lo puedo elegir si usar o no. Y bueno, pero te da ventajas gratis. Está bien, pero puede ser que sea gratis, puedo no querer aprender cómo. ¿Entiendes? Claro, porque necesito tal cosa y no quiero aprender cómo. Por más que sea gratis. ¿De acuerdo? Entonces, puede haber casos, por ejemplo, ustedes para poder hacer esto necesitan decodificar instrucciones de 32 o de 16 bits. Y esa es la decodificación. Tener la extensión sea habilitada me hace que la decodificación sea más difícil. Si la decodificación está en el camino crítico, y capaz que la quiero deshabilitar. ¿Se entiende? Para poder hacer una decodificación más rápida. Por darles un ejemplo. Entonces, si no lo necesito, si no lo uso, no la pongo. Si la voy a necesitar, si creo que la puedo llegar a necesitar, la pongo porque no me agrega nada. O casi nada, y obtiene bastante beneficio. ¿Se entiende la idea? Ahora, esta idea, ¿existe en otros ISAs? Sí existe, ¿no? El RISC-V inventaron la rueda y son genios totales. ¿Y cuál es la idea? La misma, o sea, es proveer un formato de instrucción alternativo para una misma funcionalidad. Siempre se le deja achicar, hay que quitar cosas. ¿A dónde quitamos cosas? Usando algún operando como fuente, algún operando fuente como destino. De esa manera, quito un operando. Y al quitar un operando, achico bits. ¿Se entiende? Haciendo que uno de los operandos sea implícito. Dice, va a grabar siempre en tal lugar. Quito un destino. Limitando la cantidad posible de registros. Digo, no va a acceder a los 32 registros, va a acceder a 16. No ahorro un bit. Limitando la cantidad posible del modo de direccionamiento. También. Y bueno, vos ya no vas a acceder con modo de direccionamiento indexado, vas a acceder solamente con esto. Me ahorro un operando, me ahorro bits. Usando constantes más pequeñas. Ahora las constantes no van a ser de 12 bits, van a ser de 8. ¿Se entiende? Siempre estas son las maneras de achicar campos para tener formato más chico. Pero lo importante es que tratar de siempre mantener el mapeo 1 a 1. Y esto son tips que les puede servir para la evaluación del miércoles. Porque el miércoles ustedes tienen que diseñar un ISA, si no me equivoco, ¿no? Seguramente, o alguna variante. Y van a decir, pero, che, ¿qué pasa acá y acá con las constantes? Bueno, achiquen las constantes, que si no le entra, para poder hacer que encaje. O quitemos un operando. O veamos qué podemos hacer. Siempre en general algunas de estas, o todas, según tengan que meter en el espacio que tengan que hacer entrar todo. ¿Alguna pregunta? Repaso. Esta es la diapositiva final del tema anterior. Hemos dicho que era bueno diseñar un ISA que sea eficiente en el sentido de performance, porque era la métrica más importante. Normalmente para eso, formatos de instrucción de longitud fija. Usar muchos registros y tener un ISA de tipo load store, para que pocas instrucciones puedan acceder a memoria. El registro cableado a cero ayudaba a una mayor eficiencia porque era la constante más usada, soportar los tipos de datos más comunes, instrucciones pocas, pero rápidas y simples, los modos de direccionamiento los más usados, conviene no usar flags, fíjense que acá no mencioné nunca los flags. No olvidar la métrica más importante para comparar los sets de instrucciones. ¿Cuál es la métrica más importante para comparar los sets de instrucciones? Tiempo de memoria.
Bien, los dos son válidos, que es lo mismo. Tiempo de ejecución. Perfecto. Pero tener en cuenta otras métricas y tener en cuenta los principios de diseño. Ese era el resumen de cómo era bueno diseñar un ISA. ¿Se acuerdan? Ahora yo les mostré un ISA y fíjense que cumple con todas estas. Y ojo, es medio tramposa la ejecución. ¿Por qué? Porque las pautas de cómo diseñar un ISA fueron hechas no en base a RISC-V, sino que RISC-V fue hecho en base a las pautas de cómo diseñar un ISA. Las pautas estas vinieron de aciertos y errores de todos los que vinieron antes. Entonces, de todos los que vinieron antes fueron aprendiendo sobre la marcha y dijeron, ah, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Surgieron todos los criterios de diseño y se han dicho, bueno, hagamos un ISA con todo eso. Y lo hacen. ¿Entiendes? Entonces, no es que RISC-V, es el mejor ISA del mundo. Bueno, pues sí, no sé. Como en algunas cosas sí. Pero es un ISA que seguro está bien hecho. ¿No? Y está claro que está bien hecho. No es que los otros no estén bien hechos. Los otros simplemente son más viejos, por decirlo así. ¿Estamos? Pero si uno quiere agarrar un diseño elegante, limpio, que cumpla con todas las buenas reglas, RISC-V lo quiere. ¿No? Eso, ¿por qué les digo esto? Porque lo que viene ahora, que les voy a contar un poquito nomás hoy, y seguramente lo vamos a terminar el miércoles, es otro ISA. Les quiero dar un pantallazo de lo que es el ISA X86. ¿Por qué les quiero dar un pantallazo? Porque no quiero que ustedes sean expertos en ISA, no conocen nada con el ISA X86, más que conocer algunos detallitos y ver que es totalmente opuesto a RISC-V. Y sin embargo, funciona. Y no solamente funciona muy bien, porque todos nosotros lo usamos. Supongo que todos tenemos computadoras en la casa. Todas las computadoras tienen un procesador de Intel o de AMD. Entonces, estamos con esto. Y no. Por más que alguno se queja de que la computadora es un poco lenta, en general funcionan bastante bien. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, me quedan 5 minutos más, un poquito más de clase. ¿Qué es lo que les quiero contar un poco? La evolución histórica del X86. ¿Por qué? Porque de vuelta es más viejo, tiene más de 50 años. Esto empezó en el año 1974, aproximadamente, cuando Intel sacó su primer procesador de 8 bits, que se llamaba el 8080. ¿Alguno lo escuchó alguna vez? Era una máquina que usaba un acumulador. O sea, tenía un registro y tenía 3 registros índices, no tenía más. ¿Por qué? Porque en esa época los registros eran carísimos. Entonces no se puede poner mucho. 4 años después sacó su versión del procesador 8086 y de ahí viene el famoso 86. Con una extensión, era el mismo pero un poco más grande. Y empezó a meterle instrucciones, series complejas. Ahí empezó a agregar instrucciones. En el año 80 le agregaron un coprocesador de punto flotante. Si querían manejar instrucciones de punto flotante, era otro núcleo. Pero agregan instrucciones. Después, el 8086 evolucionó en el 8286. 1982. Donde ya ampliaron, o sea, el procesador seguía siendo de dirección de 16 bits, pero la cantidad de direcciones era de 24 bits. ¿Por qué? Porque ya se habían dado cuenta que se habían quedado corto con las direcciones de memoria. Entonces ampliaron un poco. Duró poco este procesador, porque después salió el 8386. Que creo que he hecho, la verdad, hagamos todo de 32 bits. Ampliaron las direcciones de memoria de 40. Porque se habían dado cuenta que con 24 bits también se iban a quedar cortos. Entonces la ampliaron y ahí dijeron, 4 GB, toda la vida no lo esto. ¿No? Pero ven el 8086, 286, 386, ¿vamos? Después vino el 486 y ahí ven por qué sale el X86. ¿No?
Acá ya agregaron, acá ya en el mediados de los 80, cuando empezó a surgir RISC, dijeron, ups, tenemos que hacer algo distinto. Empezaron a utilizar pipeline, empezaron a utilizar caches. Acá integraron dentro del micro el nivel de punto flotante, lo pusieron dentro. Siempre agregando más instrucciones. Acá apareció AMD en esa época. Más o menos van viendo la idea. 286, 386, 486, ¿qué sigue después? 586. No, salió el Pentium. ¿Le suena Pentium? Porque dijeron, bueno, cambiemos, modernicemos. Pero no. Agregan cosas, no ven el caso. Llevan el camino de datos, pero no la dirección de memoria de 64 bits. Después sale el Pentium Pro, el Pentium 2. En realidad son 586, 686, pero bueno, ahí cambian el nombre. Pentium 3, Pentium 4. ¿Qué viene después? AMD. Acá AMD es cuando realmente hace la arquitectura de 64 bits. Y después saca la arquitectura Core, que ya conocen un poquito. Fíjense acá, ya empiezan con, agregan instrucciones. Acá agregan instrucciones para multimedia. ¿Saben lo que se llama la instrucción para multimedia? Era la época en que estaba de moda el CD, para escuchar música. Empezaban a venir las pantallas a color, monitores. Porque antes de esto, eran, no sé si te han visto los monitores que eran monocromáticos. Sí. Había colores en 16 bits, 24 bits. En cambio acá ya aparecían VGA. Se puede ver a color. Después aparecen videos. ¡Oh! La tecnología. Entonces empezaron a salir instrucciones para eso. Y después agregaron más instrucciones, y más instrucciones, y más instrucciones. Cada vez porque la tecnología sigue avanzando. ¿No? Y después avanzaron con más instrucciones en 2008. Y ya después no quiero seguir, pero ¿se ve la pauta o no? ¿Cuál es la pauta? Esa. ¿No? Arrancaron con Lisa en el 78 que tenía pocas instrucciones, simples, rápidas, para la época. ¿No? Y dijeron, le pongamos más, le pongamos más, le pongamos más, le pongamos más. Elisa, en el año 2018, de 86, tenía más o menos 1400 instrucciones. Elisa. Si yo les quiero enseñar Elisa de X86, el manual, porque ustedes también no van a ver las 1400 instrucciones, pero para que ustedes descarguen el PDF viene en 3 tomos de 1000 páginas. Tiene volumen 1, volumen 2 y volumen 3. Entonces, si usted tiene que aprender a programar en esto, es sentarse a leer un montón. Porque además tiene 50 años de evolución. Entonces, esto sigue funcionando. Si ustedes escriben un código de acá, sigue funcionando. ¿No? Esto está totalmente marcado por compatibilidad, que es la ventaja competitiva de Intel. Todos los códigos que se escribieron hace 40 años siguen funcionando en las máquinas de hoy día. ¿No? Y eso es gran ventaja de Intel. ¿No? Pero el ISA, la arquitectura de hacer instrucciones, es manejable. Por eso Intel tiene 80.000 millones de empleados y hacen cosas para hacer porque solamente ellos pueden hacer el gas. Bueno, y AMD. La elegancia técnica es distinta del éxito del mercado. RISC-V es precioso. Está hecho muy bien. Implica que tenga éxito. Esto está hecho, ya vamos a ver cómo está hecho, tiene éxito. Pero no necesariamente está bien hecho. Está hecho, digamos, totalmente incremental. Pensaron una idea, muy bien, después cambió la tecnología, le agregaron parches para que sea compatible. Y después le agregaron otro parche, y después otro parche, y después otro parche, y después agregaron otra cosa, y después cambiaron esto, y después y es un monstruo. ¿No? Es un monstruo, pero un monstruo que sigue funcionando bastante bien. Es un monstruo. De verlo es feo. ¿Está clara la idea? Bueno, todos los detalles del por qué es feo, los vemos bien.
Segundo, uy.